Buenas. Mi nombre es Walter David Gutiérrez Fuentes y estudiante de Ingeniería de Sistemas sexto semestre de la Uni Remington, y les vengo a hablar de dos medios de transmisión. Espero les guste mi video. Bueno, vamos a hablar de los medios de transmisión. Son las vías por las cuales se comunican los datos, dependiendo de la forma de conducir la señal a través del medio o soporte físico. Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los medios duros y los medios suaves. Los medios duros son mejor conocidos como los guiados y los medios suaves conocidos como no guiados. Entre los medios guiados se encuentra el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Los medios guiados a su vez se clasifican en balanceados o diferenciales. Ambos conductores transportan corriente. Los no balanceados o de terminación simple, solo uno de los conductores transporta corriente. Ahora vamos a hablar del cable coaxial. En su descripción física podemos decir que un cable coaxial consta de un par de conductores que puede ser de cobre o de aluminio, o puede ser de los dos, en el cual uno forma el conductor central y el otro se encuentra alrededor, distribuido como una fina malla de hilos trenzados. El aislamiento entre los dos conductores generalmente es un material dieléctrico de teflón o plástico. Es mucho menos susceptible a la interferencia, soporta mayores frecuencias y puede ser usado a mayores distancias de comunicación. En sus características físicas podemos decir que el blindaje o conductor secundario proporciona una buena inmunidad con respecto a la interferencia al conductor principal. El blindaje se encuentra conectado a tierra física y maneja un ancho de banda de hasta 400 MHz. Existen dos categorías de cable coaxial de acuerdo a la resistencia al medio: de 75 ohmios, que se utilizan en las aplicaciones de video, y de 50 ohmios, que son aplicaciones de datos. Existen dos categorías según su espesor. El tin delgado. Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste del cableado de las redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo, el cable es mucho más barato y fino que el TIC, y por lo tanto solventa algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en las redes de área local conformado con la norma 10 base 5, y el otro tipo de cable según su espesor es el TIC o el grueso. Este cable se conoce normalmente como cable amarillo. Fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local conformando con la norma 10 base 2. También existen dos categorías de aislante. Se tienen líneas coaxiales rígidas o llenas de aire, y líneas coaxiales flexibles. No importa el tipo de aislante y blindaje, siempre se tiene una irradiación hacia el exterior a medida que aumenta la frecuencia. En conclusión, el cable coaxial, por sus características, generalmente solo se transportan señales en una sola dirección, por lo tanto son necesarias dos líneas para la comunicación en ambos sentidos. Originalmente fue el cable más usado en redes de computadora por su resistencia a las interferencias y capacidad. Sin embargo, dejó de emplearse debido a su grosor, lo cual limita su uso en pequeños conductos eléctricos y ángulos muy agudos, y también por su costo. Bueno, ahora hablaremos del par trenzado.
El cable par trenzado consta por lo menos de dos medios o conductores aislados y trenzados entre ellos. Habitualmente los cables trenzados de este estilo tienen uno, dos o cuatro pares de conductores. Por su sencillez en la instalación y su bajo costo, este tipo de cable es el más usado en las redes locales. Ahora veremos unas características generales de este tipo de cable. Las distancias de los trenzados varían dependiendo de las aplicaciones. El par trenzado puede ser usado para transmitir señales analógicas o digitales. Para señales analógicas se requiere una amplificación cada 5 o 6 kilómetros y para las señales digitales se requiere amplificar la señal cada 2 o 3 kilómetros. Ahora vamos a ver unos tipos de cable par trenzado. Tenemos el SSTP, el FTP, el STP y el UTP. Ahora pues hablaremos de cada uno de ellos. Primero, el cable SSTP es un cable de par trenzado apantallado. Este cable está destinado a la transmisión de datos de alta velocidad. Está formado por cuatro pares trenzados dispuestos en un revestimiento de cobre de estaño y está recubierto por una capa de aluminio para el uso en exteriores. En la imagen podemos observar su recubrimiento y también podemos ver sus conectores. Es compatible con el RJ45, pero normalmente se utiliza el RJ49. Ahora hablaremos del cable FTP. Se conoce como cable de par trenzado con lámina. Este tipo de cable, como su propio nombre indica, lleva en su interior una fina lámina de aluminio que sirve de aislamiento. Este tipo de cable es mejor utilizarlo en exteriores ya que está mejor protegido. En un uso doméstico es preferible el cable UTP ya que es el más barato. Y aquí podemos ver en la imagen claramente su lámina interior y su conector es el RJ45. Ahora pasemos a ver el cable STP. Se conoce en español como par trenzado blindado. Se trata de un cable que lleva en su interior una malla metálica que recubre los cables, reduciendo así los fallos y las interferencias que se puedan ocasionar. Es más caro, más pesado y su flexibilidad es más reducida que el UTP. Se utiliza para conexiones de alta velocidad. A simple vista se puede parecer cable UTP debido a que los conectores son similares al RJ45. Aquí se puede observar la malla que recubre dichos cables y aquí sus conectores, también es el RJ45. Bueno, ahora vamos con el otro cable, el UTP. Se conoce como par trenzado no blindado. Los cables UTP se utilizan para conectar una red de computadoras de manera más rápida, formando así una red de área local. La mayoría de los técnicos recurren a este tipo de cable para configurar una LAN, ya que son los más baratos del mercado y no provocan interferencias. Y aquí tenemos la imagen del cable UTP y de sus conectores RJ45. Ahora hablaremos del tipo de conexiones. Tenemos dos tipos de conexiones que son el cable directo y el cable cruzado. La conexión de cable directo se usa para conectar nuestro computador a una red y la conexión de cable cruzado se usa para conectar dos computadoras entre sí. Ahora vamos a hablar de la fibra óptica. La fibra óptica es un filamento de material dieléctrico como el vidrio o los polímeros acrílicos capaz de conducir y transmitir impulsos luminosos de uno a otro de sus extremos.
permite la transmisión de comunicaciones telefónicas de TV a gran velocidad y distancia sin necesidad de utilizar señales eléctricas. Ahora veremos las partes de la fibra óptica, de lo que está compuesto este cable. Tenemos un elemento central dieléctrico. Este elemento central, que no está disponible en todos los tipos de fibra óptica, es un filamento que no conduce la electricidad, que ayuda a la consistencia del cable, entre otras cosas. Ahora tenemos otra parte que es el hilo de drenaje de humedad. Su fin es que la humedad salga a través de él, dejando al resto de los filamentos libres de humedad. Ahora tenemos las fibras, parte más importante del cable, ya que es el medio por donde se transmite la información. Puede ser de silicio, vidrio o plástico muy procesado. Aquí se producen los fenómenos físicos de reflexión y refracción. La pureza de este material es lo que marca la diferencia para saber si es buena para transmitir o no. Una simple impureza que pueda desviar el haz de luz, haciendo que éste se pierda o no llegue a su destino. Ahora tenemos los luce buffers. Es un pequeño tubo que recubre la fibra y a veces contiene un gel que sirve para el mismo fin, haciendo también de capa oscura para que los rayos de luz no se dispersen hacia afuera de la fibra. Ahora tenemos otra que es la cinta de Miller. Es una capa de poliéster fina que hace unos años se usaba para transmitir programas a PC o computador, pero este caso solo cumple el rol de aislante. Ahora tenemos otra que es la cinta antiflama. Es un cobertor que sirve para proteger el cable del calor. Ahora tenemos otro que es hilos sintéticos de Kevlar. Estos hilos ayudan mucho a la consistencia y protección del cable, teniendo en cuenta que el Kevlar es una fibra artificial ligera, robusta y con gran resistencia al calor. Es muy ignífugo, o sea que rechaza la combustión y protege contra el fuego. Además soporta el estiramiento de sus hilos. Ahora tenemos otra que es el hilo de derrague. Son hilos que ayudan a la consistencia del cable. Y tenemos otra parte que se llama vaina, la capa superior del cable que provee aislamiento y consistencia al conjunto que tiene en su interior. Ahora hablaremos del funcionamiento. Ya como sabemos de qué está compuesto, vamos a ver cómo funciona. No se detallará matemáticamente el funcionamiento, solamente los dos fenómenos de la óptica que permite la transmisión de datos o información a través de este tipo de tecnología. Los dos principios por los que la fibra funciona son la reflexión y la refracción. Ellos son culpables de llevar esto adelante. Ahora hablaremos de la refracción. Es el cambio de dirección que llevan las ondas cuando pasan de un medio a otro. Sencillamente y para mejor comprensión, esto se experimenta cuando metemos una cucaracha en un vaso con agua y la apariencia que se desplaza dentro de este. Reflexión también es el cambio de dirección de la onda, pero hacia el origen. Esto sería lo que sucede cuando nos miramos al espejo. Sin la reflexión no podríamos vernos. Ahora podemos ver que existen diferentes clasificaciones acerca de las fibras ópticas, pero básicamente existen dos tipos: la fibra multimodo y monomodo. Las fibras multimodo. El término multimodo indica que pueden ser guiados de muchos modos o rayos luminosos, cada uno de los cuales sigue un camino diferente dentro de la fibra óptica. Este efecto hace que un ancho de banda sea inferior al de las fibras monomodo. Por lo contrario, los dispositivos utilizados con las multimodo tienen un coste inferior. Este tipo de fibras son las preferidas para comunicaciones en pequeñas distancias, puede ser hasta 10 kilómetros. Ahora hablaremos de las fibras monomodo. El diámetro del núcleo de las fibras es muy pequeño y solo permite la propagación de un único modo
o rayo fundamental, el cual se propaga directamente sin reflexión. Este efecto causa que su ancho de banda sea muy elevado, por lo que su utilización se suele reservar a grandes distancias superior a 10 kilómetros, junto con dispositivos de elevado costo. Bueno, llegamos a un punto en el que sabemos cómo es una fibra óptica, qué materiales la componen y qué tipos hay. Es el momento de conocer cómo conectarlas entre los dispositivos y cómo son las placas de red, que tienen como misión transformar la luz en un código binario o fotosensores para que el dispositivo pueda interpretar. Ahora veremos los tipos de conectores. Tenemos uno que es el FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones siempre. Tenemos otro que es el FDDI, se usa para redes de fibra óptica. Tenemos el LC y el MT Array, que se utiliza en transmisiones de alta densidad de datos, más que nada usando en servers o clusters. Tenemos otro que es el SC y el SC Duplex, se utiliza para la transmisión de datos. El ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. Una vez que los tenemos conectados, las placas emiten luz por medio de distintos dispositivos, que son el láser, el LED y las tarjetas de red. ¿Qué es el láser? El láser es el más potente y usado en el cable monomodo, y el LED son los más baratos, no tienen mucha potencia y se usan en cables multimodo. Las tarjetas de red, además de darnos interfaz de conexión, son las encargadas de convertir los impulsos de luz en binarios para la compresión de la PC. Básicamente toman los impulsos de esta manera: impulso de luz es igual a 1 y oscuridad es igual a 0. Así es como forma de binario, o sea, así es como trabajan las tarjetas de red. Bueno, ahora hablaremos de los medios de transmisión no guiados. En este tipo de medios, tanto la transmisión como la recepción de la información se lleva a cabo mediante antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por lo contrario, en la recepción, la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea. La configuración para las transmisiones no guiadas puede ser direccional y omnidireccional. En la direccional, la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo tanto que la antena emisora y la receptora deben estar alineadas. En la omnidireccional, la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Generalmente, cuando mayor es la frecuencia de la transmitida, es más factible confinar la energía en un haz direccional. Entre estos medios no guiados tenemos las ondas de radio. Son aquellas que no confinan las señales mediante ningún tipo de cable. Estas señales se propagan libremente a través del medio, se encuentran en el aire y el vacío. Las ondas de radio son generadas aplicando una corriente alterna de radiofrecuencia a una antena. La antena es un conductor eléctrico de características especiales que, debido a la acción, la señal aplicada genera campo magnético y eléctricos, produciendo la señal de radio en forma de ondas electromagnéticas. Las ondas de radio son usadas para comunicaciones multicast, tales como radio, televisión y sistemas de paging. Ahora tenemos las ondas infrarrojas y milimétricas. Las ondas infrarrojas y milimétricas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. Todos los controles remotos de los televisores, grabadoras de video y estéreos utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, baratos y fáciles de construir, pero tienen un inconveniente importante: no atraviesan los objetos sólidos, ya que si algo interfiere entre el control y el televisor, la señal no llegará, o sea, no funciona. En general, conforme pasamos a la radio de la onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como la luz y cada vez menos como la radio.
Cuando varias personas se representan a una reunión con máquinas portátiles, solo tienen que sentarse en una sala de conferencia para estar conectados por completo, sin tener que enchufar nada. La comunicación con infrarrojo no se puede usar en exteriores porque el sol brilla con igual intensidad en el infrarrojo como espectro visible. Ahora hablaremos de las ondas satélites. Conocidas como microondas por satélite, está basado en la comunicación llevada a cabo tres de estos dispositivos, los cuales después de ser lanzados de la Tierra y ubicarse en la órbita terrestre siguen siendo las leyes descubiertas por Kepler. Realizan la transmisión de todo tipo de datos, imágenes, etc., según el fin con el que han creado. Las microondas por satélite manejan un ancho de banda entre los 3 y los 30 GHz y son usados para sistemas de televisión, transmisión telefónica a larga distancia y punto a punto y redes privadas. Las microondas por satélite, o mejor, el satélite en sí no procesa información, sino que actúa como una repetidora o amplificador y puede cubrir un amplio espacio del espectro terrestre. Ahora hablaremos de otro medio no guiado, que es el Bluetooth. Se utiliza principalmente en un gran número de productos como teléfonos, impresora, modems y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en un área reducida sin grandes necesidades de ancho de banda. Su uso más común está integrado en los teléfonos y bien sea por medio de unos auriculares Bluetooth o en transferencia de ficheros. Ahora hablaremos de la Wi-Fi, que es una de las más usadas y lo que está en el presente. Es un sistema de envío de datos sobre redes de computadoras que utilizan ondas de radio en lugar de cables. Este sistema está presente en ordenadores personales, consolas de videojuego, smartphones, reproductores de audio digital. Estos dispositivos pueden conectarse a Internet a través de un punto a punto de acceso de red inalámbrico. Estos dispositivos pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrico. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 metros exteriores y al aire una distancia mayor. Puede cubrir grandes áreas, la superposición con múltiples puntos de acceso. Wi-Fi es similar a la red Ethernet tradicional y como tal establecimiento de la comunicaciones necesita una configuración previa. Utiliza espectro de frecuencia que Bluetooth con la potencia de salida mayor que lleva conexiones más sólidas. A veces se denomina Wi-Fi a la Ethernet sin cables, aunque esta descripción no es muy precisa. Se adecua mejor para redes de pronóstico general y permite conexiones más rápidas, un rango de distancia mayor y mecanismos de seguridad. Puede compararse la eficiencia de varios protocolos de transmisión inalámbrica como el Bluetooth, Wi-Fi por medio de la capacidad espacial, bits por segundo y metro cuadrado. Bueno, esto fue todo de los medios de transmisión. Muchas gracias.